Hola a todos, chicos y chicas, buen día, bienvenidos a su clase del día de hoy. El tema que vamos a ver nosotros van a ser los conceptos básicos aquí en química. ¿Por qué vamos a ver este tema? Porque todos los átomos pertenecen a algún elemento químico, entonces es necesario que aquí en química se establezcan criterios para identificar cada elemento, por lo cual se introducen algunos conceptos relativos al átomo, que es lo que estaríamos viendo el día de hoy. El primer concepto, muchachos, va a ser el concepto de número atómico. Este número se va a representar con la letra Z. Va a determinar la identidad del átomo. También nos va a representar el número de protones localizados en el núcleo. Su valor va a determinar muchas de las propiedades físicas y químicas de un átomo y nuestro número atómico representado mediante la letra Z nos va a representar el número de protones así como el número de electrones. Muy importante, nada más en átomos que sean eléctricamente neutros. ¿Por qué? Porque van a ser neutros porque tienen la misma cantidad de electrones que la misma cantidad de protones. En nuestra tabla periódica, muchachos, vamos a ver nuestro número atómico en la parte superior izquierda de nuestro elemento. Luego tenemos el concepto de masa atómica. La masa atómica se va a representar con la abreviación de m.a. Va a corresponder al promedio de las masas de los isótopos considerando la abundancia en la naturaleza. Y la masa atómica de un elemento en la tabla periódica no va a ser un número entero, casi siempre lo vamos a tener en decimales. Para obtener la masa atómica de un átomo hay diversas maneras. Una de ellas, que es la que les puse aquí, es determinarla mediante el porcentaje de abundancia de un isótopo. Se va a multiplicar la masa atómica de cada isótopo por su porcentaje de abundancia y para poder convertir ese porcentaje en un número decimal lo vamos a dividir entre 100. La suma de los porcentajes convertidos siempre nos debe dar igual a 1. Luego vamos a ver qué es un isótopo, pero por ejemplo, si hay distintos isótopos, pues se multiplicaría la masa atómica de cada uno por su porcentaje de abundancia, dependiendo si tenemos 99% de abundancia en una muestra, 1%, etc. En nuestra tabla periódica de los elementos lo vamos a ver en la parte inferior. Y como les digo, aquí en el número 3, casi siempre lo vamos a ver con decimal. El número de masa, muchachos, se va a representar mediante la letra A y va a corresponder a la suma de protones y neutrones que hay. ¿En dónde? En el núcleo atómico. El número de masa atómica va a ser igual al número de protones más el número de neutrones, por lo tanto va a ser igual a nuestro número atómico más nuestros neutrones. Luego tenemos un concepto muy importante que son los isótopos. Los isótopos, muchachos, van a ser diferentes formas de un elemento que van a tener el mismo número de protones, pero que tienen diferente número de neutrones. Muchos elementos como el carbono, el potasio y el uranio van a tener varios isótopos que ocurren de forma natural. Un átomo neutro de carbono 12 va a tener 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Por lo tanto, su número de masa va a ser 12. ¿Por qué? Porque tiene 6 protones y 6 neutrones. El carbono 14 neutro va a tener 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones. Así es que su número de masa va a ser 14. ¿Por qué? Porque tiene 6 protones más 8 neutrones.
Entonces, estas serían dos formas alternas de carbono que son isótopos. Algunos isótopos son estables, pero otros pueden emitir o desprender partículas subatómicas para lograr una configuración más estable con menos energía. Estos isótopos se van a denominar radioisótopos y es el proceso mediante el cual se van a liberar partículas y energía. ¿Para qué sirven los isótopos o qué aplicaciones les dan? Normalmente se utilizan en la industria, por ejemplo, para medir grosores de metales, se utilizan para como combustible, se utiliza con la datación radiométrica como el carbono 14, se utiliza para algunos casos de medicina y demás. Hay un caso particular que son los isótopos del hidrógeno, que cada isótopo va a tener un nombre diferente. Tenemos el hidrógeno, tenemos el deuterio y el titrio. Como pueden ver ahí en la figura, va a variar más que nada, y pues el concepto de isótopo ese es, que va a variar el número de neutrones. A estos isótopos se les va a asignar diferente nombre según la variación de sus neutrones. Si se fijan aquí en nuestra imagen, pues aquí tiene un protón, aquí tiene un protón y un neutrón, aquí tiene un protón y dos neutrones. ¿Por qué no afecta al átomo esto? Acuérdense, porque los neutrones tienen carga neutra. Entonces, muchachos, les voy a dejar por ahí unas actividades para que nos quede más claro el tema. Muchas gracias por ver su video clase y que tengan muy buen día.